buscas la cárcel, dice Dilma. Sí. ¿Por qué quiere blindar a Ignacio Lula da Silva? En la mentalidad de los brasileños dicen que la inclusión, sí, el ingreso de Lula podría salvar al Brasil tanto en lo económico como en lo político. Yo creo que es una lectura equivocada, ¿no es cierto? Justamente la idea, probablemente hay la idea de que Lula, con toda su capacidad de organizar, con su capacidad de seducción, pues un líder muy interesante, podría convencer a la base aliada que tenga soporte Dilma, pero resulta que, y en eso hay que reconocer, el presidente Lula gobernó 8 años con 14 partidos políticos, o sea, realmente fue un doctor en crear las condiciones. Pero ahora comprar votos. Y ahora estamos viendo que buena parte de esos equilibrios políticos que tenía estaban vinculados lamentablemente a temas de corrupción. Por eso la gran decepción con un líder que había generado tanta esperanza, pues, porque realmente era una izquierda moderna, era una izquierda con perspectivas diferentes, tenía un concepto democrático muy profundo, ¿no es cierto? Entonces eso sedujo a mucha gente. Lamentablemente el poder transforma a veces a las personas y este proyecto tan lindo como que era el Partido de los Trabajadores, que creó tanta esperanza, se hablaba de Lula, paz y amor, ¿no es cierto? Y ahora Lula se compara a una víbora, dice, a mí no me han matado, han cortado la cola de la víbora, pero la cabeza sigue firme. Entonces, eso ha ido generando una descomposición política y se confundieron los roles, lamentablemente. El PT, ¿no es cierto?, comenzó a fijarse solo en el poder. Las cosas que ocurren en Bolivia, en Brasil, en Argentina son muy parecidas, ¿no? Se enamoran de los espejos, se enamoran del poder y no quieren soltarlo y se sienten únicos, son los únicos, tienen el monopolio del corazón, de la sensibilidad social, de la economía y dicen, después de nosotros no hay nada, ¿no es cierto? Se nubla el sol. Se nubla el sol, ¿no es cierto? Entonces lo mismo ocurre allá. Y lamentablemente, pues el gobierno de Dilma Rousseff, que ganó bien con 54 millones de votos, ¿no?, en muy poco tiempo comenzó a desgastarse por estos escándalos de corrupción tan graves que se han producido y que, insisto, aquí no hay una solución fácil, no es que los buenos estén en la oposición, hay tan corruptos en la oposición como en el gobierno. El sistema se ha realmente transformado de una manera dramática y la salida no es sencilla, no hay simplemente, ok, mañana hagamos elección y aparecen, porque tampoco hay los líderes. ¿Quién? O sea, la desmoralización del sistema político en Brasil es muy fuerte, la sociedad está muy ansiosa de que se resuelvan los problemas, que se meta la gente en la corrupción. El Poder Judicial inclusive se ha vuelto muy justiciero, hay mucha gente que critica, dice, porque el Poder Judicial es duro, ¿no? Ya quisiéramos nosotros tener un 1% de un juez Moro, por ejemplo, ¿no? Pero mucha gente dice, no puede ser que a nombre del sistema judicial y de procedimientos dudosos, por ejemplo, esas escuchas que hicieron al presidente, es muy grave que escuchen al presidente, y que cuando nombren a Lula, el Poder Judicial, a través de este juez Moro, revele las conversaciones de Lula, que fueron lapidarias, ¿no? Porque ahí se mostró que le estaban dando un salvoconducto a Lula cuando el nombramiento del ministro de la presidencia en realidad era un salvoconducto para protegerlo del proceso legal. Y el proceso legal está en funcionamiento y tiene que ver con un departamento de 3 pisos frente a una playa, tiene que ver con una hacienda que en teoría él había comprado pero no puso su nombre. Pero lo más grave tal vez tiene que ver con que las empresas que estaban vinculadas a Petrobras, allá las llaman empreiteras. Las empreiteras son las empresas constructoras. Estas empresas constructoras habían hecho un cartel, alguien decía, porque en Bolivia se habla mucho de invitación directa o de proceso de selección, pero en Brasil había proceso de selección, solo que hay tanta plata y inflaron tanto los presupuestos que se dividían las empresas. Decía, ok, para ti la refinería de Pasadena, para vos el proyecto tal, y para vos el proyecto tal, y los sobredimensionaban. Esas empresas que estaban vinculadas al escándalo de Petrobras son empresas que posteriormente contrataron a Lula, ¿no?, según él, para que dé charlas, y cada charla valía $1 millón, ¿no es cierto? Y él decía... Vino a Santa Cruz. No, claro, vino a Santa Cruz. Con un avión de OAS. Exactamente. Y después siguió viaje a San José de Costa Rica en el mismo avión. Ahora, ¿quiénes son OAS? OAS es el que quería hacer el dueño de su triplex. Claro, el TIPNIS,
¿no es cierto? Sí, O sí. Odebrecht, Correira Camargo, o sea, todas estas empresas están en Bolivia y en varias partes de América Latina. Son empresas transnacionales muy grandes. Entonces, eso es lo que el presidente Lula tiene que explicar. Y hay una batalla jurídica. Entonces, por un lado están los hechos de corrupción clarísimos que hay. Por el otro lado está el tema político. ¿Cómo se conectan? ¿No es cierto? Entonces, la oposición dice, salgan ellos porque ellos son los corruptos. Pero en la oposición también hay corruptos. Entonces, ahí hay un impasse de todo el sistema que no se está haciendo viable, que no tiene perspectivas de futuro. Eso contamina al tema económico, al desempleo, hay más problemas sociales y hay riesgos de enfrentamiento, lamentablemente, ¿no es cierto? Que inclusive su transición durante la colonia ha sido negociada, pacífica, no hubo actos de independencia, el rey se quedó mucho tiempo, ¿no? En Brasil vivía la corte, toda la corte portuguesa se fue a vivir a Brasil, entonces no tienen una historia muy violenta, pero esto ha crispado tanto a la sociedad brasileña, la ha dividido tanto, que ahora se han dividido familias, se han dividido amigos, y a los que apoyan, digamos, a la oposición los llaman coxinhas, que es una forma de decir los pitucos, los ricos, las clases medias altas. Los caras. ¿No? Claro, entonces una versión nuestra de los caras. Entonces, ahí pues está la tensión económica grave, y no nos olvidemos que Brasil es nuestro principal socio comercial en gas, y Petrobras es la principal empresa con la cual tenemos que negociar, y Petrobras está en pedazos. Petrobras no puede hacer absolutamente nada por el momento.